Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Dios la bendiga, hermano. Amén, hermano Ever, hermano Verónica. Bienvenidos. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Dios les bendiga, ¿cómo están? Saludos. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo están? Malo de la gripe, hermano. Ay, ay, ay. También por allá pega el virus. Bastante fuerte. Oh, sí, porque acá hemos estado con esa situación de que hay hermanos que se enferman mucho, andan muchos enfermos ahorita con el virus de calentura, de gripe. Aquí Sí, bien, hermano. Aquí también. Más a los niños porque van a la escuela y ya vienen ellos con el virus y pues ya se lo pegan a toda la familia. Padre amado. Es un riesgo. Sí. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio en esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Para efectos de asistencia, menciono los nombres: hermana Yadira, hermana Verónica, hermano Ever, pastor José Venegas y hermana Jennifer Velázquez, ¿no? Bienvenidos. Son cinco que están conectados. Vamos a orar. Le pediría aquí a la hermana Verónica que nos ayudara con una oración de entrada, por favor. Ok. Amén, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día que nos has regalado. Te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes, ilumines nuestra mente, Señor Jesús, para que podamos aprender más de tu palabra, Padre eterno, y que lo que aprendamos también sea para el beneficio de nosotros y de los demás, para que podamos servir, Señor Jesús, a todos los miembros de la iglesia y a nuestros miembros de la comunidad también. Bendice a nuestro Maestro, Padre Celestial, dale sabiduría para que pueda seguir impartiendo, Señor Jesús, a otros nuevos estudiantes. Motiva, Señor, a la iglesia para que pueda crecer ese entusiasmo en poder aprender más de ti, Señor Jesús. Bendice a todos los que estamos ahora presentes y a los que no están también, Señor Jesús. Tú sabes los motivos. Y danos sabiduría, Padre eterno, cada día para entender más de tu palabra. Todo lo pedimos confiando que recibiremos conforme a tu voluntad. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Verónica. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta hora. Es la última clase prácticamente. Y bueno, vamos a ir viendo las últimas cosas pendientes. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que fue la proposición, lo que fue la palabra clave, la interrogante sermonaria, la oración transicional. Y bueno, nos quedamos hablando sobre el desarrollo, ¿no? Del sermón o el cuerpo del sermón. Vimos la construcción de lo que fue lo que son los puntos primarios, ¿no?
y los puntos secundarios o las divisiones principales y subdivisiones del sermón, ¿no? Ahí quedó la grabación, este, para que la chequen los que no estuvieron presentes. Si hubiera alguna pregunta, pues con gusto igual la respondemos. Pero hoy vamos a ir a lo que es la parte de la conclusión del sermón y la introducción del sermón, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo hoy y unos últimos detalles, ¿no? Y ha tenido algunas preguntas, si hay, como el caso ahorita de la hermana Verónica que está levantando la mano. Adelante, hermana Verónica. Sí, hermano, la clase no la veo reflejada yo en mi classroom. La estuve buscando porque la semana pasada no estuve, o sea, sí estuve escuchando, pero no estuve haciendo nada, pero no está la clase suya en mi classroom. Oh, bueno, pues eso tienen que verlo allí en el grupo de WhatsApp o de manera directa. No sé si, porque en la clase pasada me mencionaban lo mismo, no sé quién, no me acuerdo quién, me comentaba que la clase anterior tampoco estaba, ¿no? Ajá, no, no. Entonces, no sé si ya está esa clase, pero ahí los encargados son o la hermana Eunice o el hermano Gregorio, ¿no? Entonces por ahí pueden consultar con ellos a ver qué les dicen, ¿no? Ellos son los encargados de subir la clase a plataforma, ¿no? Ok. Sí, por favor. Hermano José, adelante, pastor. Sí, yo estaba checando la grabación y sí aparece en las tres grabaciones de las últimas tres clases. El material que usted enseña, no, solamente las grabaciones. No sé si en algún momento usted va a subir las diapositivas para que nosotros podamos verlas y más o menos repasarlas, que sería Ujú. algo bueno, pero las clases sí las miré. Yo las estaba checando ahora en Google Classroom. Hermano, o sea que yo no tengo la clase de él, la última clase. Que a lo mejor usted no se ha agregado a la clase. Oh, ¿dónde tengo que agregarme en? Yo le mando el link ahora, ahí está en WhatsApp, eso se lo mando. Ok, gracias, hermano. Está bien. Ok, ok. Muchas gracias, pastor. Entonces sí aparecen las grabaciones. Las diapositivas, haré el esfuerzo de subírselas, hoy mismo, si es posible. Si no las he subido, ¿no? Pero sí voy a dejarlas por ahí para que queden, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, pues vamos si no hubiera alguna otra inquietud, vamos a ir a esto último, ¿no? Eh, Esto fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, la palabra clave, la oración transicional, el bosquejo, ¿no? Que tiene que ver con los puntos principales y secundarios del sermón, o las divisiones principales y subdivisiones del sermón. Y bueno, hoy iremos a lo que es la parte de la conclusión del sermón, ¿no? Obviamente que así como todo sermón debe llevar una introducción, que también vamos a ver ahorita, todo sermón debe llevar una conclusión, ¿no? Que es la parte del aterrizaje. Si queremos hablar metafóricamente, es la parte del aterrizaje del sermón, así como un avión tiene que elevarse, tiene también que descender y aterrizar, ¿no? En el aeropuerto. Y el sermón igual tiene que tener una conclusión para no terminar de manera abrupta la predicación, sino que siempre debe aterrizarse o concluirse de manera adecuada, ¿no? Y bueno, hay varias maneras de ir concluyendo el sermón, y una de esas maneras tiene que ver con un resumen de lo que fue el bosquejo del sermón, es decir, de los puntos principales del sermón. Una vez que terminé ya de desahogar el último punto a tratar, hablábamos de que un sermón puede llevar de 2 a 3 divisiones, de 2 a 5, perdón, divisiones principales. No, dos, pues es lo mínimo para que un sermón sea por lo menos de unos 20 a 25 minutos, y 5 es lo máximo para que un sermón no sea tampoco demasiado largo, ¿no? Hablábamos de 40 y más tardar hasta 50 minutos, ¿no?
ya es demasiado largo. Lo adecuado es que sea de unos 30 a 40 minutos, ¿no? Un sermón, pero ya en la parte de la conclusión, una vez que hemos desahogado el último punto, ¿no? El tercer punto o el último punto que nosotros hayamos elaborado para un sermón, entonces concluimos y vuelvo a repetir, la conclusión puede ser a través de un resumen, ¿no? De el bosquejo, las divisiones principales. Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de los resultados de la oración, bueno, terminé de desahogar mi último punto y puedo ya decir. Entonces, amados hermanos, recordemos que orar vale la pena. Hemos estado viendo en esta hora que la oración es poderosa y que la oración trae resultados favorables, ¿no? Para nuestra vida. La oración puede ayudarnos, nos acerca a la presencia del Señor. La oración libera nuestras cargas, por ejemplo. La oración nos saca de nosotros mismos y nos mete al mundo de Dios. La oración nos hace vivir siempre dependiendo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, suponiendo que ese es mi bosquejo, entonces puedo terminar con ese bosquejo, ¿no? Entonces, vale la pena que llevemos una vida de oración, ¿no? ¿Cuántos en esta ocasión, en esta hora, pueden comprometerse y pueden en esta hora decirle al Señor que van a elevar o que van a profundizar más su vida de oración? Entonces ya estoy haciendo una pregunta general que puede ser la aplicación, ¿no? General del sermón. Entonces podemos hablar de un resumen del bosquejo, podemos hablar de una aplicación general también, puede ser solamente una aplicación general o puede ser el resumen más la aplicación general. Y puede ser también un punto de confrontación y desafío, ¿no? Esa puede ser otra manera de concluir un sermón. Confrontamos a la iglesia y desafiamos a la iglesia. Entonces, si usted, por ejemplo, puedo terminar diciendo, ¿no? En mi sermón, si usted es una persona que está fría, si usted es una persona que no tiene ganas ni de asistir al templo, si usted es una persona que lleva una vida superficial, una vida cristiana superficial, es porque le hace falta más oración, es porque necesita orar más, es porque necesita profundizar más su relación con Dios a través de la oración. Entonces, esa es una confrontación que yo le estoy haciendo a la congregación, y puedo también desafiarles y decir, bueno, en esta noche yo les invito para que se atrevan en el nombre del Señor a profundizar su vida cristiana, empezando con una vida de oración más intensa, con una vida de oración más extendida, con una vida de oración más profunda. En esta hora yo les desafío para que puedan venir y decirle al Señor, Señor, yo quiero, para empezar, quiero orar todos los días, ¿no? Y quiero extender mi tiempo de oración. Si yo oraba 15 minutos, quiero orar 30. Si yo oraba 30, quiero orar una hora. Si yo oro una hora, quiero orar más, unas 2 horas, etcétera, ¿no? Entonces yo no sé cuántos están dispuestos a aceptar ese desafío y decirle al Señor, aquí estamos, Padre. No queremos enfriarnos, no queremos morirnos, sino al contrario, queremos profundizar más nuestra vida espiritual contigo, ¿no? Entonces yo ahí estoy planteando, por ejemplo, un desafío, ¿no? Con ese tema que yo estoy abordando, ¿no? Que tiene que ver con los resultados de la oración. Entonces puedo terminar con un resumen, con una aplicación general, con una confrontación del tema del sermón con la iglesia y planteando un desafío, ¿no? A la iglesia. Y bueno, como buenos pentecostales podemos terminar con una invitación al altar para poder ministrar a las personas, ¿no? Poder orar de manera directa y de manera personal por cada uno de ellos. Aquellos, por ejemplo, yo puedo decir, aquellos que estén dispuestos a llevar una vida de oración más profunda con el Señor, pues les invito para que vengan aquí al altar en esta hora y hagan ese voto y hagan ese compromiso con el Señor, ¿no? Entonces, hago esa invitación, abro la invitación para que puedan venir al altar y yo pueda orar por cada uno de ellos, ¿no? Puedo agregarle a la conclusión una ilustración, puedo a lo mejor terminar con algún canto, con alguna poesía, con alguna noticia o con algún hecho noticioso del día que se relacione con el tema, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eso depende ya de nosotros, de qué tan creativo queramos ser, ¿no?
y qué otras cosas podamos agregarle, ¿no? De qué manera podemos enriquecer más tanto el contenido del sermón como la conclusión misma del sermón. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces voy a dejarles más tardar unos 5 minutos para que elaboren la conclusión de su sermón, ¿no? Si no hay preguntas, si hay preguntas, con gusto las atiendo. Y si no las hay, pues les dejo aquí unos 5 minutos para que trabajen con su conclusión. Una pregunta nada más, hermano. La conclusión, ¿en la conclusión va el llamado también o no? Sí, es lo que acabo de decir, que puedo terminar con una invitación al altar, ¿no? Ok, Y el llamado, ¿no? ok. Y ese es como el punto final, el toque final ya del sermón. Amén. Adelante entonces, hermanos, trabajen y si hay preguntas, con gusto aquí contesto.
Amén. Terminamos. Alguien que de manera voluntaria nos ayude, ¿no? O nos quiera compartir, mejor dicho, lo que hizo, ¿no? Vamos a hablar de sus puntos principales, cuáles fueron, y, y ya luego, pues, comparte también cómo hizo su conclusión, ¿no? ¿Alguien? Sí, Dios le bendiga. Yo estaba Antes, pastor. analizando esto, el punto, y una de las cosas que yo escogí para este tema, más bien determinados a proseguir, fue mi tema. Es una predicación para la iglesia en general. Propósito de mantener enfocados en el llamado de Dios. Y mi proposición es dejar atrás lo que pesa, levantando la mirada hacia lo que Dios tiene por delante, prosiguiendo con fe y determinación hacia la meta que Cristo te ha llamado a alcanzar. Interrogantes, ¿por qué? Porque quiero hablar de razones. Puse mi intervalo, o más bien mi frase, para poder pasar a los puntos. Veamos a continuación las razones por qué es importante dejar el peso atrás y moverte con determinación a la meta que Cristo te ha llamado a alcanzar. Número uno, una razón es que dejar el peso atrás te libera del pasado. Y eso es algo importante, ¿no? Que tenemos que liberarlos del pasado para poder continuar. Mi segundo punto fue dejar el peso atrás, te mantiene enfocado en el llamado de Dios. Y una razón tercera es que tu fe crece cuando te mueves con determinación hasta el llamado. Y en este caso, pues la conclusión yo puse, cuando nosotros tomamos la decisión de dejar nuestro pasado atrás, moviéndonos adelante, enfocados en el llamado de Dios, podemos crecer en fe y sobre todo alcanzar la meta que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces la conclusión sería, Sí, la conclusión sería que la conclusión es cuando dejamos nuestro pasado atrás, somos liberados y podemos moverlos con determinación hacia adelante, enfocados en el llamado que Dios tiene para tu vida. ajá, sería un resumen Como un del sermón. resumen tipo, le puse yo como un resumen. Ah, ok, perfecto. Así Sí, terminaría porque entonces. lo mueve uno a tomar una acción, dejar el pasado, ser determinados, moverte con fe. Esa sería la idea, es que cada persona al final no tenga, la conclusión es que necesitas dejar tu pasado, tienes que moverte con determinación, tu fe va a crecer y hay un llamado que Dios tiene. So, moverlo, saber que tiene que moverse adelante, sería mi De conclusión final. acuerdo, ¿no? Excelente, pastor. Muchas gracias por compartir. No sé si alguien más quiere hacerlo en esta hora. Ok. Bueno, bueno, con lo que compartió aquí el pastor, entonces ayuda mucho para el resto, ¿no? Cualquier duda que hayan tenido, creo que con este ejemplo puede quedar resuelta y bueno, si no, podemos seguir practicando, ¿no? Ok, si no hay nadie más que quiera compartir esa parte de la conclusión, pues iríamos ahorita a la otra parte que es la introducción. Recuerden que estamos en el proceso de elaboración. No necesariamente es la manera en la que se va a presentar el sermón. Y ahorita al final vamos a ver cómo quedaría el arreglo, ¿no? La manera en que ya vamos a presentarlo para predicarlo. Ahorita estamos en el proceso, ¿no? En la elaboración. Lo último que se elabora prácticamente es la parte de la introducción. Ya una vez que tenemos todo el sermón elaborado hasta su conclusión, entonces podemos pensar en qué manera podemos iniciarlo, ¿no? Eh, Hay quienes hablan de la introducción como una carnada. Entonces necesitamos buscar una carnada. Buena parte de de los elementos que vamos a usar en la parte introductoria del sermón es lo que ya elaboramos por ejemplo, con la proposición, con la palabra clave, con la interrogante sermonaria y la oración transicional, más ese análisis que hicimos al principio del pasaje que estamos usando como base
para nuestra predicación. Esos son elementos que nos van a ayudar a la hora de la introducción, pero finalmente tenemos que pensar en una manera de cómo iniciarlo, ¿no? Cómo abrirlo. Y bueno, por eso yo hablo de que algunos le llaman a esto la carnada. ¿Por qué la carnada? Bueno, esa es una expresión que usamos de manera metafórica aquí para muy empleada para los que acostumbran a pescar, ¿no? Los que les gusta la pesca con el anzuelo. A través del anzuelo, normalmente aquí en mis tierras le ponemos una lombriz, algunos le ponen una lombriz al anzuelo, otros le ponen una sardina, le decimos otro que es un pescadito chiquitito, ¿no? Se lo ponemos al anzuelo y lo lanzamos entonces al agua como una manera de llamar la atención de los peces, ¿no? De los pescados para que vengan y muerdan el anzuelo, y una vez que eso sucede, entonces jalamos nosotros el anzuelo para pescar aquel pez, aquella mojarra, lo que sea. Pero usamos como carnada una lombriz o una sardinita, ¿no? Algo que llame la atención del pez o del pescado para venir a morder el anzuelo. Entonces, por eso hablamos de carnada, porque es aquello que va a atraer la atención del oyente, ¿no? Que va a captar la atención del oyente. Es muy importante señalar aquí que si queremos mantener la atención del oyente en nuestro sermón, necesitamos llamar su atención desde el principio. Y eso pues nos va a costar menos trabajo a la hora de el desarrollo del sermón, el hecho de que ellos estén poniendo la atención necesaria, ¿no? Si no llamamos la atención desde el principio, es muy probable que nunca la llamemos y que la persona que esté ahí aparentemente escuchando no solamente esté haciendo que oye, pero no oye, ¿no? Tal vez pensando en otra cosa, algunos tal vez durmiéndose, eh, algunos a veces hasta se salen, ¿no? del culto a la hora del sermón porque pues, simplemente no llamó la atención, pero si captamos la atención desde el principio, entonces hay muchas posibilidades, muchas probabilidades de que esa persona nos escuche hasta el final. Entonces, por eso es muy importante pensar muy bien de qué manera podemos engancharlos, ¿no? De qué manera podemos captar la atención de la persona para nuestra predicación. Entonces necesitamos buscar una buena carnada que puede ser elaborada a través de una muy buena pregunta que nosotros lancemos al público. Obviamente se trata de una pregunta retórica que no requiere una contestación eh, este, literal de parte de la gente, sino que es algo que solamente hacemos para que ellos mismos se respondan mentalmente, ¿no? Pero es una pregunta que de alguna manera va a atraerlos, va a captar su atención y tal vez dentro de las predicaciones contemporáneas también se aconseja, ¿no? De que podemos lanzar una pregunta y esperar una respuesta igual literal a viva voz. Y de hecho hasta podemos lanzar una pregunta de manera directa hacia cierta persona, ¿no? Pero es una pregunta que va a llamar la atención del resto de la gente, ¿no? Entonces, ahí está, puede ser una buena pregunta, dijimos, puede ser también algún hecho noticioso, ¿no? Impactante, que se relacione con lo que vamos a hablar y que lo pongamos nosotros como este, el primer punto de contacto, ¿no? Con la gente para llamar su atención. Por ejemplo, ¿cuántos vieron el noticiero de hoy en la mañana? ¿O cuántos leyeron el periódico de hoy? ¿O cuántos escucharon tal noticia? ¿O cuántos se enteraron a través de las redes sociales? ¿O por ahí anda una noticia que se volvió viral? Yo no sé cuántos la han visto. Y ya entonces más o menos narramos, ¿no? Aquel hecho. Puede ser así, puede ser también una poesía, puede ser también un canto, no necesariamente tenemos que cantarlo, porque depende de si tenemos el talento, ¿no? Para hacerlo, porque si no tenemos el talento, entonces lejos de captar la atención, lo que vamos a hacer es ahuyentarnos y nos ponemos a cantar, ¿no? Pero bueno, si tenemos el talento, una voz privilegiada, sabemos entonarnos, bueno, hasta podemos darnos el lujo de iniciar el sermón cantando alguna estrofa, ¿no?
de un canto o el coro de algún canto, como punto de arranque, ¿no? Para llamar la atención de la gente de algo, de un canto que obviamente se relacione con el tema del sermón. Y si no, por lo menos podemos solamente mencionarlo, y narrar por ahí, alguna de las líneas del canto, ¿no? A la gente. Podemos abrirlo también, hermanos, eh, con un texto bíblico que se relacione. Podemos usar algunas cosas de nuestro análisis del pasaje que estamos usando como base y entonces introducirnos con ese análisis de manera muy hábil, ¿no? Tenemos que tener la habilidad necesaria para eso, de manera muy creativa, etcétera, ¿no? Podemos iniciar con alguna anécdota personal. Hay un libro por ahí que yo les aconsejo también que consigan, Predicando con Frescura. ¿Cuántos lo han oído? Ese libro yo no lo tengo de manera digital, lo tengo de manera física también, que se los recomiendo mucho. Por ahí, si lo pueden conseguir, es un libro que todavía está a la venta, no sé si lo pueden conseguir también por internet, pero les aconsejo mucho, les recomiendo mucho ese libro que les va a ayudar bastante, ¿no? Pero finalmente el libro porque el autor lo escribe usando como método la literatura, ¿no? La novela, lo hace a través de una novela, él lo va contando, él va narrando, pero una de las cosas que por ahí el escritor aconseja es de que las cosas que nos suceden en la vida cotidiana, en la vida diaria, pueden servirnos como elementos a usar en nuestros sermones. Durante el desarrollo del sermón puede ser muy bien. Ya volvimos porque se nos salió aquí, me sacó estamos por ahí. Ok, sí, se me sacó de repente me quedé sin señal y se me fue la señal. No disculpa. Pero estaba yo diciéndoles que el autor de Predicando con Frescura aconseja que hay cosas, lo que nos sucede en la vida diaria, a nosotros de manera personal puede ayudarnos y puede servirnos pues como herramientas, ¿no? Para la elaboración de nuestro sermón, cosas que podemos usar durante el desarrollo del sermón, pero también que podemos usar en este caso, como carnada, como introducción para nuestro sermón, cosas que nos pasan. El autor aconseja de que siempre que andemos en un viaje, siempre que nos pase algo por ahí, impactante o algo pues, significativo en nuestra vida, él aconseja que por ahí lo escribamos, que lo dejemos en nuestro diario personal anotado, porque obviamente si algo pasa y no se anota, pues se va a olvidar, ¿no? Decía alguien por ahí que solo lo que se escribe es lo que hace historia, ¿no? Entonces es bueno escribir esas cosas que pueden ayudarnos más adelante a la hora de estar elaborando un sermón o a la hora de estar predicando, ¿no? Entonces podemos por ahí usar anécdotas personales, cosas que nos pasaron en la vida, en nuestra historia de vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, eh, alguna frase que hayamos usado en algún momento, alguna experiencia que hayamos vivido en algún momento. Puede servirnos también, ¿no? Puede ayudarnos, en este caso, para la carnada o para la introducción de nuestro sermón, ¿no? Ok. Entonces, ahí está, hermanos. Entonces, ¿qué cosa nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué cosa nos puede servir para introducirnos en nuestro sermón, dependiendo de la temática que nosotros estemos usando, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede servirnos? ¿Qué cosa puede ayudarnos, ¿no? Este, por ahí. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los resultados
de la oración, algo que viene a mi mente, que puede ayudarme como carnada, sería el gran avivamiento, el gran despertar espiritual que se vivió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, en Nueva York, ¿no? Teniendo como protagonista principal a Carlos Fine. Por ahí hay muchas historias, muchas cosas. Si ustedes compran la biografía de Carlos Fine, pues van a enterarse, ¿no?, de muchos casos que pasaron, ¿no?, en la vida, en la historia de este gran personaje, ¿no? Que fue el que dirigió el gran avivamiento en Estados Unidos, uno de los grandes despertares que hubo, ¿no?, a finales del siglo XIX, específicamente en Estados Unidos. Pero bueno, entre muchas cosas que podemos contar de este personaje, está el hecho de que él se internaba a orar a veces toda la noche o por horas en el bosque, ¿no? Él se iba al bosque y ahí se metía en largos periodos, en largos tiempos de oración pidiendo por un avivamiento para los Estados Unidos, para esa ciudad, Nueva York, hasta que por fin, ¿no?, hubo un sacudimiento espiritual, hubo un gran despertar espiritual, que cimbró a todos los Estados Unidos, ¿no? Y que de paso, pues, preparó el camino para el inicio del pentecostalismo. Ese puede ser un caso, ¿no?, que yo puedo emplear para hablar acerca de los resultados de la oración, y con eso puedo abrir mi sermón. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden pensar en algo que les pueda también ayudar. Entonces, les dejo ahí, les doy ahí por ahí unos 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, hermanos, con confianza pueden hacerla. Adelante, ¿no? Y si no, pues trabajen alguna carnada, alguna introducción que pueda ayudarles para su sermón. Adelante.
Amén, amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Muy bien. No sé, alguien que quiera compartir lo que elaboró, cómo hizo su introducción, que nos pueda más o menos decir desde el principio cómo va su sermón, eh, cómo concluye y luego cómo elabora su introducción. Amén. ¿Alguien que quiera? Sí, Dios le bendiga, hermano. Hermano Ever, adelante, hermano Ever. Sí, el sermón que yo estaba elaborando es obviamente no diseñado para un grupo inconverso. Entonces, la cita bíblica pues es Colosenses que use 1:16. El tema que le puse fue propósitos. ¿Por qué fui creado? Obviamente no, la palabra clave sería, creo que fue esa, ¿no? Porque fui creado. La conclusión, dando un retoque, ¿no? De lo que hemos hablado anteriormente en el Los, sermón. ¿Cuáles son los puntos principales del sermón? ¿Por qué fui creado? Eres útil para la obra del Señor y quiere que seas parte de su reino en la tierra. Desde el principio ya existías, ¿no? En el diseño de Dios. Ujú. Ah, bueno, usted nos está hablando entonces de algunas razones, o de razones. La interrogante sería ¿por qué? La palabra Ujú. clave sería razones, ¿no? Pro- En este propósitos. caso, por las que Ajá. fui creado, ¿no? Ujú. Ajá, el propósito por el que fui creado. O propósitos, ¿cuáles Sí. son los propósitos por los que fui creado? Ujú. Entonces su interrogante sería la pregunta ¿cuál? Y la palabra clave propósitos, ¿no? Ujú. Ok. Entonces los puntos principales son varios propósitos, ¿no? Son dos o tres, ¿cuántos son? Sí, le tengo tres. Ok, el primero sería, ¿Por qué fui creado? ajá. Segundo, útil para la obra de Dios. Y tercero, desde el principio no ya existíamos en el diseño de Dios. Ah, ok, el primer punto sería pues la razón de mi creación. O sea, fui creado, y Con, luego el ser con útil, un- dice, sí, el segundo sería útil para la obra de Dios. ok, Y muy bien. tercero, existiendo, no, ya existíamos desde el principio, ¿no? En el diseño de Dios. Ujú. Ahí sería más o menos cómo plantearía ese punto ahí. Eh, Fui pensado por Dios, ¿no? Fui creado por Dios, fui creado para ser útil en las manos del Señor y fui Sí, pensado, ¿no? desde el principio, ¿no? Desde Desde el el, prin- desde principio el, por desde el Dios, principio de la creación, sí. ¿ok? Entonces ya su conclusión sería, o cómo elaboró su conclusión ahí. Sí, la conclusión es haber hablado, ¿no? Anteriormente de que no somos un accidente natural, sino estábamos ya incluidos en el propósito de Dios. Dios nos sugiere, ¿no? Y nos habla de que vengamos a sus pies para tener una vida eterna con Él y creados, ¿no? Con el propósito de servirle y de adorarle todo el tiempo. Esa sería Ujú. parte de mi conclusión. Ok, ok, muy bien, sería como Un, un resumen un reflexivo, repaso. Sí. ¿eh? Sería un pequeño resumen, ¿no? De lo hablado Correcto, anteriormente. correcto, reflexivo con ciertos desafíos ahí. Claro. Muy bien, ok. Y la introducción, ¿no? En la mayoría de los casos siempre trato de hablar de una historia verídica que tenga ciertas similitudes, ¿no? Con el sermón anteriormente desarrollado. Es como Ujú, yo busco siempre una historia que tenga que ver, ¿no? Con el sermón, una historia verídica, ¿no? Ya sea de siglos pasados o del tiempo actual,
Y en este caso un ejemplo fue porque existió la necesidad, ¿no?, de crear un vehículo y fue con el propósito de usarlo como medio de transporte. Sería una referencia nada más, ¿no?, acerca del mensaje anteriormente hablado. Ok, excelente, hermano Weber. Usted usaría como carnada ¿cómo le puedo decir? La creación de un vehículo, o la elaboración, o el Ujú, armado de un vehículo, ¿no? El ensamblamiento de un vehículo ujú, que ha sido hecho, ha sido ensamblado con un propósito, ¿no? ujú. Y bueno, esta es una muy buena carnada, ¿no? Excelente para su sermón. Gracias, gracias, hermano. Amén, Este, hermano. si alguien más quiere compartir, adelante, ¿no? Si no, yo creo que este ejemplo del hermano Ever, pues ayuda mucho, ¿no? También, para el resto, ¿ok? Hermano, a mí me Hermana gustaría, Verónica, ujú. desde el principio, Por favor, para que entendamos bien y entonces, ok. Sería a quién, a toda la iglesia, el propósito, motivar a los creyentes a servir a los demás con amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La base bíblica, Mateo 20, 26 al 28. El asunto, el servicio, el tema, cómo podemos motivar a los creyentes a servir a los demás. El análisis de la base bíblica. Jesús redefine la grandeza, como por ejemplo en el reino de Dios no se mide por títulos, posición o reconocimiento, sino por la disposición a servir a Cristo. Proposición, el servicio cristiano es una expresión de amor y la obediencia a Cristo. Interrogante sermonario, ¿cómo podemos motivar a los creyentes a servir a los demás de manera genuina y constante? La palabra clave, servir, la oración transicional. Si deseamos una iglesia viva, comprometida y conforme al corazón de Dios, debemos entender por qué servir, cómo servir y a quién servir. Y a quién servir. Veamos esto a la luz de la palabra. El bosquejo sería los puntos primarios. El servicio nace del ejemplo de Cristo. El servicio transforma a quien sirve y quien recibe. El punto secundario, Jesús vino a servir, no a ser servido, basado en Marcos 10:45. Y el segundo punto sería, Dios usa el servicio de forma para formar, perdón, Dios usa el servicio para formar nuestro carácter, basado en Filipenses 2, 3, 4. Y la conclusión lo hice la iglesia no fue llamada solo a unirse, sino a servir. Dios no busca habilidades perfectas, sino corazones disponibles. Todos podemos servir con nuestras manos, con nuestro tiempo y con nuestros dones y con amor. Ah, también lo dejé como hoy Dios nos invita a preguntarnos, ¿dónde puedo servir? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué está en mis manos hacer? Y la introducción lo quise hacer como la vida cotidiana. Todos los días vemos necesidades a nuestro alrededor. Nos ven una llamada que no contestamos, un mensaje que decimos luego lo respondo, una persona cansada, cargando más de lo que puede. Vivimos tan ocupados que muchas veces no es que no queramos ayudar, es que no nos detenemos. Pero Jesús nunca pasó de largo frente a una necesidad. Él se detenía, miraba, tocaba y servía. Y la pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos a servir cuando Dios nos da la oportunidad? Hoy hablaremos de cómo motivar a los creyentes a servir a los demás, no como una carga, sino como una respuesta al amor de Cristo. ok, gracias, hermana. Bueno, ayer voy a casi toda la introducción, todo el cuadro de la introducción. Está muy bien. La carnada quizás sería, para mi gusto, esa pregunta, ¿no? Que usted hace. Si puede repetir la pregunta otra vez. Am,
En la, tengo tres preguntas. La última pregunta que usted hacía ahí Oh, ok. Hoy, mi hermano, las preguntas las hice en la conclusión. No, no, ahorita usted preguntó algo al final de lo que estaba por ahí leyendo, ¿no? Chéquela Ah, bien, por favor. ajá, sí. ¿Estamos dispuestos a servir cuando Dios nos da la oportunidad? Ah, bueno, entonces yo la replantearía así, ¿cuántos estamos dispuestos a servir cuando se nos presenta la Ok. oportunidad para hacerlo? Así sería, ¿cuántos estamos dispuestos a servir cuando se presenta una oportunidad para hacerlo? Esa sería como la pregunta de arranque, de inicial, como la carnada para captar la atención de la gente, este, porque a veces pensamos que el servicio es algo muy misterioso y, y no, el servicio es algo práctico, ¿no? Que se va a dar en función de las necesidades que tengamos a nuestro alrededor. ¿Cuánto no nos encontramos con personas, por ejemplo, que están padeciendo de hambre, que están padeciendo de frío? ¿Cuántos no nos encontramos con personas que simple y sencillamente no tienen un trabajo de pronto y no tienen la liquidez necesaria para solventar sus necesidades? O bueno, las cárceles, los hospitales están llenos de gente que necesita de Dios, que necesitan de acompañamiento, que necesitan de nuestra solidaridad, etcétera, ¿no? Es decir, basta con salir a la calle y nos vamos a encontrar con un sinfín de necesidades que nos ofrecen diferentes oportunidades para que podamos servir, por ejemplo. Así podemos ir armando esa parte, ¿no? De la introducción. Pero, muy bien, hermana. En eso consiste, acuérdense que podemos ir perfeccionando, podemos ir labrando, podemos ir puliendo, y mejorando, ¿no? Se requiere que seamos lo más concreto posible, ¿no? Que podamos, para nuestra introducción, para nuestra conclusión y para todo el desarrollo también del sermón, ¿no? Entonces, siempre la proposición del sermón es lo que nos va a dar la luz para que nosotros digamos por aquí es donde tenemos que irnos, ¿no? ¿Sí me explico? Muy bien, entonces gracias, hermana Verónica. Bueno, vamos a ver qué más sigue. Entonces, aquí está esta parte que acabamos de trabajar. Y bueno, ya el propósito lo tenemos elaborado desde el principio. Aquí nada más vamos a clasificarlo. Entonces, si el sermón es evangelístico, porque tiene que ver con una presentación clara y sencilla del evangelio para los pecadores, obviamente. Si el sermón es didáctico, porque es una enseñanza de todo el consejo de Dios, es decir, vamos a enseñar algo doctrinal sobre el Espíritu Santo, sobre Cristo, sobre la Trinidad, etcétera, ¿no? Algún tema doctrinal. Si el sermón es pastoral, porque es una presentación de las crisis de la vida y la solución que Dios ofrece en su palabra. Entonces, vamos a clasificar el propósito. Para los que van a predicar a los perdidos, a los pecadores, entonces el sermón es evangelístico. Por ahí el hermano, creo que fue el hermano Eber, ¿no? Hizo un sermón evangelístico, entonces poner que el sermón es evangelístico. Si van a enseñar una doctrina, no he escuchado a alguien que vaya a enseñar una doctrina, pues el sermón va a ser didáctico o doctrinal. Y la mayoría habla sobre un sermón, bueno, el servicio, por ejemplo, la hermana Verónica que va a hablar sobre el servicio, entonces puede ser un sermón didáctico, ¿no? Eh, y para los que van a hablar sobre alguna situación de crisis en la vida, que van a hablar sobre consuelo, que van a hablar sobre, es decir, el sermón tiene la intención de animar, de motivar, de incentivar, de levantar, de fortalecer, de consolar, etcétera. Entonces el sermón va a ser pastoral, ¿no? Entonces por ahí clasifiquen qué tipo de sermón va a ser el de ustedes, evangelístico, didáctico, doctrinal o pastoral. Entonces, algunos ya lo tienen claro, algunos a lo mejor necesitan ubicarlo bien, les doy un minutito por ahí para que lo ubiquen bien y entonces me digan qué clase de sermón va a ser el de ustedes, ¿ok?
Muy bien, hermana Vero, su sermón dijimos que va a ser ¿cuál? Didáctico. Didáctico, ¿correcto? Hermana Yadira, su sermón va a ser Y el mío es evangelístico, hermano. evangelístico. Hermano Ever, También el mío evangelístico. ok. Pastor José, El mío sería pastoral. pastoral. Hermana Jennifer, Sí, hermano, yo creo que sería el didáctico. didáctico. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanos. Este, y bueno, aquí está ya todo el cuadro, ¿no? De lo que se ha estado trabajando durante estos días, durante estas, pues ya hoy 4 semanas, ¿no? Se ha estado trabajando. eh, con eso arrancamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus oyentes y qué efecto piensan lograr? De ahí sale lo que sería ya el propósito que ustedes pretenden. Y ahorita acaban ustedes de clasificarlo. Eh, de ahí, pues, la base bíblica que trabajaron, el asunto, el tema, la proposición, que da lugar a la interrogante sermonaria, a la palabra clave, y eso da lugar a la oración transicional que nos va a llevar al cuerpo del sermón, ¿no? O el bosquejo de los puntos principales y secundarios, ¿no? Del sermón, para finalmente aterrizar con la conclusión y elaborar la introducción de su sermón. Entonces, todo eso fue lo que se estuvo trabajando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que se va a hacer es trabajar, trabajar en, en el arreglo final, ¿no? Que va a ser la forma en la que ustedes van a presentarlo al público. Van a ver elementos que los que ya usaron aquí, que a la hora de la presentación van a omitirlo, ¿no? Ok, muy bien. Déjenme a ver si aquí abrir una pizarra para no dictarles, ¿verdad? Bueno, todavía no se abre aquí, pero bueno, no me quiere abrir aquí, entonces vamos a, déjenme, ¿sí están viendo ustedes que se comparte algo ahí, hermanos? No, bueno, aquí no, bueno, ya me metí en un problema ahí. Ok. Bueno, déjenme mejor abrir una hoja de Word. Bueno,
Bueno, ahí sí se ve la hoja de Word, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Entonces, el arreglo final vamos a ponerle aquí del sermón, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la carnada del sermón. Bueno, perdón. Obviamente que vamos a ubicar primero el tema, que ahí vamos a ubicar la base bíblica que vamos a emplear, ¿ok? Y de ahí una vez que tengamos la base bíblica, vamos a empezar con la carnada del sermón, ¿correcto? Este, si ustedes quieren, agregar algo sobre el análisis, aquí pueden agregarlo de la base bíblica. Esto no es necesariamente obligatorio. Si ustedes lo creen necesario y prudente, lo pueden agregar. Luego, lo que sí tiene que ir es la proposición, ¿no? Aquí en esta parte, la proposición, ya de ahí ustedes pueden, de la proposición, ya entonces, pueden ir a la oración transicional. Parece que la oración transicional involucra lo que es la interrogante, sermonaria y palabra clave, ¿no? Este, le voy a poner entre paréntesis, la elaboración de una oración que nos lleve de la introducción al cuerpo del sermón, ¿no? Muy bien. Voy a ir marcando en negrita lo principal aquí. Para no hacerles bola, por ejemplo, en mi oración transicional yo diría en mi sermón, hermanos, en esta ocasión vamos a conocer, vamos a conocer eh, los resultados, ¿no? De una oración poderosa por los cuales vale la pena que nosotros oremos lo más profundamente posible, ¿no? Entonces, ya ahí elaboro mi oración tradicional para pasar al cuerpo del sermón. Entonces, ahí estoy usando mi palabra clave, que son resultados, ¿verdad? Con la interrogante sermonaria, que es ¿cuál? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya de la oración transicional pasamos al cuerpo o desarrollo del sermón. ¿Ok? Recuerden que aquí en el cuerpo de desarrollo del sermón que va a ir, bueno, este, van los puntos principales y secundarios, ¿no? Elaboramos. Muy bien. Y ya de ahí, ya que tenemos el cuerpo de desarrollo del sermón, vamos a la parte final, que es la conclusión del sermón. Entonces, eso es lo que vamos realmente a emplear a la hora de la predicación, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, hermanos, lo que ustedes van a hacer ahora es, bueno, voy a cancelar esto. Tómenle una foto por ahí porque este documento, este,
no va a... Bueno, voy a por ahí a guardarlo para luego subirlo a la plataforma también este último documento, ¿no? Pero lo que ustedes van a subir como la tarea final va a ser el cuadro anterior que vimos de todos los elementos del sermón, todo lo que ustedes, el proceso de elaboración del sermón, y finalmente esto último que estoy aquí compartiendo, que es ya la forma final que ustedes van a usar para la predicación de su sermón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos omitiendo muchas cosas, ¿no? Que solamente van a servir para ustedes eh, dentro de lo que es el proceso de elaboración del sermón. Por ejemplo, este, eh, el propósito no lo estamos incluyendo aquí porque eso no lo van ustedes a dar a conocer a la gente. El propósito del sermón. Eh, ¿Qué más por ahí? Bueno, la interrogante sermonal y la palabra clave se va a emplear dentro de la oración transicional para pasar de lo que es la introducción al cuerpo del sermón. Entonces, les hago un ejemplo, ¿no? Les narro un ejemplo de cómo pasar de esta introducción a, al cuerpo del sermón, para que tengan más o menos la idea, ¿no? Yo voy a hablar sobre, sobre los resultados de la oración. Ese va a ser mi tema. Eh, entonces voy a usar como carnada, les dije, el ejemplo de Carlos Finney, del gran avivamiento que él provocó en la ciudad de Nueva York y que cimbró a todo Estados Unidos, ¿no? Voy a usar como carnada eso. Voy a omitir lo que es el análisis de la base bíblica en esta ocasión y voy a ir directamente a la proposición. Después de que yo hable de Carlos Finney y de el impacto de su obra, ¿no? En este gran avivamiento, para entrar a hablar del tema de los resultados de la oración, pues entonces entro con la proposición, ¿no? La oración vale la pena porque si nosotros oramos de manera persistente y perseverante, vamos a ver resultados concretos en nuestra vida personal y en nuestros ministerios, ¿no? Para los que servimos en algún ministerio. En esta ocasión, yo quiero hablarles de esos resultados, de cuáles son esos resultados que nos va a traer una vida dedicada de oración, una vida profunda de oración. Entonces, ahí paso yo a lo siguiente, ¿no? El primer resultado de esta vida de oración es que vamos a tener una vida de poder, una vida de poder. Vamos a ser personas poderosas en la predicación, poderosas en la enseñanza, poderosas a la hora de ministrar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí comienzo yo a hablar acerca de cada uno de esos resultados como mis puntos principales para finalmente ir a la conclusión del sermón, ¿no? Entonces, más o menos es lo que ustedes van a hacer, pero esa parte ya de la predicación es lo que van a ver ustedes en la segunda parte, creo que con el doctor Omar Arias, ¿no? Él se va a encargar de conducirlas a esta parte. Yo solamente ayudé y espero haber sido de mucha ayuda en lo que es la elaboración del sermón. Ya la predicación del sermón, pues es la siguiente parte que ustedes van a estar estudiando con el doctor Omar Arias, según tengo entendido. Amén. Ok, ¿alguna, hermano José, adelante, pastor? Sí, en otras palabras, usted nomás quiere que hagamos este esquema similar a esto y no pongamos las palabras, quizás nomás, o por ejemplo, nomás el tema, la base bíblica, la carnada, pero no elaborar el sermón completo, sino solamente lo que estuvimos trabajando durante la clase, ¿verdad? Así es, eso que ya trabajaron es lo que me van a entregar, con ese cuadro que vimos anteriormente, ¿verdad? Ahorita les comparto ese otro cuadro, que es lo que acabamos de ver. Bueno, ya cerré, ya no lo puedo compartir, ya lo cerré, pero prácticamente sería, Lo que pudiera hacer, pastor, disculpe, era quizás subirlo a Google Classroom para nosotros poder verlo y ya los basamos en eso para mandar la tarea. ¿de acuerdo? Inmediatamente voy a estarles subiendo eso, hermanos, ahorita, ¿no? Para que lo tengan por ahí. Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario final? Muy bien. Pues gracias, hermanos, por su atención. Espero haber sido de mucha bendición. Me dio mucho gusto saludarles, conocerles. A ver cuándo tenemos la oportunidad de volvernos a ver, por lo menos a través
de este medio, ¿no? Pero qué gusto de verdad haber trabajado con ustedes, Pastor José, hermano Ever, hermana Verónica, hermana Yadira, hermana Jennifer, que son los que se conectaron y los que se han conectado en las clases anteriores. Dios les bendiga y pues ahí estamos a la orden por cualquier cosa, ¿no? Voy a trabajar ahorita para subir estas cosas a la plataforma, que la tengan disponible. Excelente, Amén. pastor. Gracias por todo. Saludos a todos. Amén, hermano. Dios le Bendiciones. bendiga. Amén. Un Feliz noche placer. ya en México. Gracias. Igualmente, que tengan una muy buena noche allá en Las Vegas. Igualmente, Dios le Bendiciones. bendiga, hermano. Dios les Bendiciones, bendiga. amén. Amén, amén.